Bienvenidos a esta charla de Islam y la justicia social, el Islam y la justicia social. Estamos con Casey Wonder, de acá de Capital. Estamos con Richard Lustenberg, que está con nosotros desde Holanda. Y con Leandro Bracamonte, que es de la Brigadier General, y que nos va a hablar hoy del Islam y la justicia social. Yo voy a hacer una pequeña introducción con un escrito del Papa Francisco, en su libro que se llama ¿Quién soy yo para juzgar?, donde en un momento nos habla de la islamofobia y la cristianofobia. Y de esta manera voy a dejar abierta la charla para que Leandro nos haga su exposición y bueno, Richard y Casey puedan hacer sus preguntas. Y dice así: la islamofobia, es cierto que ante estos actos terroristas, no solo en esta zona, sino también en África, hay una reacción y se dice, si este es el Islam, me he enojado con él. Y muchos musulmanes se sienten ofendidos y dicen, no, nosotros no somos así. El Corán es un libro de la paz y es un libro profético de paz. Es por eso el Islam. Entiendo esto y creo que, al menos yo lo creo, sinceramente, no podemos decir que todos los musulmanes son terroristas. No se puede decir. Como no se puede decir que todos los cristianos son fundamentalistas, porque también nosotros los tenemos. En todas las religiones existen estos pequeños grupos. Yo le dije al presidente Erdogan, sería bueno que todos los líderes islámicos, sean líderes políticos, religiosos o académicos, hablaran claramente y condenasen esos actos, porque esto ayudaría a la mayoría del pueblo islámico a decir no. Pero que lo fuera verdaderamente de sus líderes, el líder religioso, el líder académico, tantos intelectuales y líderes políticos. Esta fue mi respuesta, porque todos necesitamos una condena mundial, también por parte de los islámicos, que tienen esa identidad y que digan, nosotros no somos eso, el Corán no es esto. Este es el primer punto. Bueno, hasta acá dejo esto que leo del Papa Francisco, que es de una conferencia de prensa durante el vuelo de regreso de Turquía, el 30 de noviembre de 2014. Dejo esta introducción y, bueno, les cuento a los compañeros que Cultura Política para el Ser Nacional es una plataforma donde diversos compañeros elegimos militar la cultura política para el ser nacional, que reivindica cómo se relata nuestra historia de manera tal que nos impulse a seguir creando y a seguir organizándonos para la comunidad organizada. Que nada tiene que ver con una orga, ni con un espacio para pocos, ni tampoco con un espacio donde nos centramos en disputas entre compañeros que no nos llevan a construir nada. Así que, aclarado esto, le cedo la palabra al compañero Leandro. Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias por este espacio. Les deseo a todos un sábado muy bello. Los saludo a todos con el saludo de la paz. Assalamu alaikum. Realmente quiero hacer énfasis en agradecer por este espacio, saludar a todos los que nos están viendo, en especial a Casey Wonder, a Luciana Hidalgo Bartocci y al querido amigo transatlántico Richard Lustenberg, que está allí en los Países Bajos, en el norte de Europa. Así que bueno, es un gusto estar compartiendo esta charla con ustedes. Y bueno, nuevamente vuelvo a agradecer por el espacio. Me han convocado el día de hoy para hablar sobre un tema muy importante, un tema que sin duda puede llegar a ser muy extenso, igual he decidido dividir este tema en varias partes, siendo la primera entender que es para nosotros, en tanto justicialistas, la justicia social, porque este es un término que está muy tergiversado en estos días, y yo he tomado nota de ello cuando empecé a interactuar, empecé a leer cómo entienden los opositores al justicialismo el término de la justicia social, sobre todo en esta nueva corriente, que en realidad no es nueva, pero tomó cierta moda a día de hoy, que es la corriente liberal libertaria, donde entienden en el contexto político y social de la sajonidad a la justicia social como una política subsidiaria por parte de los estados socialdemócratas
frente a minorías o sectores particulares de la sociedad, ¿sí? Y lamentablemente en esta etapa donde lamentablemente en el nombre del peronismo se están tomando y se han tomado lamentablemente muchas políticas erróneas para mejorar la calidad de vida de los argentinos, se termina teniendo un argumento correlativo con la realidad para tergiversar lo que nosotros entendemos como justicia social. Nosotros vemos que, por ejemplo, a partir del año 2012 o 2011, no recuerdo exactamente cuál fue la fecha, se estableció la asignación universal por hijo, ¿sí? Como así también la asignación por hijo, el SUAF, es decir, la AUH y el SUAF. Después, apenas asume Alberto Fernández, se sumó otro subsidio, que es el alimentar, y ahora ya se está hablando de un nuevo subsidio, que es la renta universal y básica, que es expresado como renta universal, pero ya se dijo que va a haber solamente 3 millones de beneficiarios, y serán 17.000 pesos, es decir, un sueldo básico. Todos aquellos que conocemos la realidad de la economía argentina, primero sabemos que 17.000 pesos realmente uno no logra ni siquiera costear la canasta familiar básica de una familia tipo, y nos preguntamos, aquellos que entendemos la economía de una profundidad más realista, ¿hasta cuándo habrá subsidios, ¿no? Es decir, porque son 3 subsidios, y va a haber otro más, y va a haber otro más, y va a haber otro más. Siempre que se ahogó a la población y el sector que produce riqueza en base a impuestos, se termina una quiebra total del Estado, lo cual nos va a traer muchos problemas, y los justicialistas, los periodistas doctrinarios, hacemos hincapié en el crecimiento económico del país y en la creación del trabajo. Juan Domingo Perón dijo muy bien en una frase que gobernar es crear trabajo, ¿sí? No dar subsidios. Y nosotros vemos que se está haciendo hincapié en una política subsidiaria, descuidando la creación de trabajo, o peor, ni siquiera ocupándose de la creación de trabajo, lo cual es muy preocupante, porque el gobierno oligárquico que pasó de Mauricio Macri fue tan devastador, se perdieron tantos trabajos, y amén de la situación de excepción de la pandemia, del COVID-19, de la COVID-19, no vemos que haya una política certera para la creación de trabajo, y eso nos preocupa mucho. Entonces, punto número 1, la justicia social es trabajo y trabajo digno, no subsidios. Y esto es un tema muy importante. Número 2, la justicia social es para la totalidad de la sociedad y no para una minoría, sean minorías del orden religioso, étnico o de sexual, ¿sí? Es decir, cuando nosotros hablando justicialistas hablamos de justicia social, estamos hablando a la mayor parte de la sociedad, ¿sí? No a un grupo o grupos específicos, sino a la total de la sociedad. Habiendo entendido esto, pasamos a otro tema, que es el rol de las religiones, y en especial del Islam, respecto a la cuestión de la justicia social. Tenemos que tener en cuenta que el Islam está enmarcado en una serie de tradiciones, que son las tradiciones emanadas por el patriarca Abraham. El patriarca Abraham, el campeón del monoteísmo, es el que daría el puntapié a las 3 tradiciones monoteístas en el mundo, que son el judaísmo, el cristianismo y el islam. Estas tres religiones, que a la vez la podríamos enmarcar más como tradiciones, tienen una particularidad, que es un rol político muy importante. Una de las particularidades de las religiones abrahámicas, y que las despegan de las demás religiones, ¿sí? A la hora de estudiar religiones tenemos religiones abrahámicas y no abrahámicas, es decir, es un estudio aparte totalmente.
cuando hablamos de religiones abrámicas tenemos que entender que tienen una matriz política muy importante, política y social muy importante, ¿sí? Vemos que, por ejemplo, es un hecho fundante en, digamos, la tradición judía, que es la liberación de los judíos de Egipto, es decir, la dicotomía que existía entre Moisés y el faraón, que esto consta en el Antiguo Testamento, que eso es un hecho político-religioso muy, muy intenso, muy particular, es decir, ahí se plantea una cuestión que es explícitamente política, ¿sí? Después, en el marco de la tradición cristiana, podemos ver que existía, digamos, en el ambiente judío donde Jesucristo nació y se desarrolló, existe por un lado un, digamos, establishment político por parte de, digamos, de la comunidad judía, donde existía una oligarquía, que era la oligarquía de los saduceos, la cual se beneficiaba de la dominación romana en Judea, y por otro lado estaban los celotes, que eran un grupo, digamos, de nacionalistas, de gente que entendía que la liberación era por medio de las armas. Estaban los esenios, que eran 800 personas, que ellos se fueron al desierto, se alejaron de la sociedad, ¿sí?, de la corrupción de la sociedad, para dedicarse solamente a la adoración, y ellos entendían que había que dejar todo por el prójimo. Y después estaba, digamos, las clases medias, ¿sí?, que eran los fariseos. Dentro del movimiento fariseo había una línea dura, una línea blanda, ¿sí?, de interpretación de la Torá, y había celotes también, estaba la ideología de los esenios también, y en ese contexto nace Jesús y está la misión de Jesús. Es decir, había una dicotomía ahí muy importante con la oligarquía del templo, que eran los saduceos, y que ellos a su vez estaban en conexión con la dominación romana. Es decir, justamente Juan Domingo Perón nos enseña que la oligarquía tiene su relación con la sinarquía, ¿sí? Y en esta dicotomía, la dicotomía que tuvo Jesucristo en su época, también eso era así, ¿sí? Y después, por último, tenemos la última línea monoteísta por parte de Abraham, ¿sí?, que es la línea que nace a través de Ismael, donde nace nuestro Señor, el profeta Muhammad, la paz de Dios sea con él y su purificada familia, donde también tiene una dicotomía frente a una oligarquía, que era la oligarquía de los árabes politeístas, ¿sí?, donde él se tuvo que enfrentar no solamente a ellos en términos políticos y militares, sino también en cuestiones éticas, ¿sí? Nosotros tenemos que distinguir que el peronismo no solamente es un movimiento social y político, sino que en palabras de Eva es una ética, ¿sí? Se puede hablar de una ética justicialista, y no por nada Juan Domingo Perón dice que nuestro movimiento nació en Belén, ¿sí? Entonces, todo esto que estamos hablando, que estamos explicando, ¿sí?, es una representación más de esa tradición. Es decir, el justicialismo, por más que esto sea una obviedad, pero hay que explicarlo, dado la tergiversación que existe hoy en el peronismo, el justicialismo es inentendible si no se entiende el monoteísmo y el monoteísmo abrámico, y dentro de eso, particularmente, el cristianismo, ¿sí? Pero el hermano mayor, ¿sí?, en edad, que es el judaísmo, y el hermano menor, en edad, que es el islam, son acoplados, ¿sí?, pueden ser acoplados desde esta lógica, ¿sí?, desde que entendemos que las religiones abrámicas tienen una conexión indivisible entre sí. ¿Se entiende? Bien, cabe destacar lo siguiente: cuando el profeta Muhammad, dentro de los enviados por parte de Dios, de la familia de Abraham, tuvo la bendición por parte de Dios, ¿sí?, de poder gobernar, ¿sí?, y logró establecer un orden social justo, ¿sí?, lo cual esto queda representado en el avance y el desarrollo que tuvo la civilización islámica, ¿sí? Es decir, el desarrollo posterior a su muerte, que es el de los califas,
que si bien eso es una discusión, que bueno, algún día podremos profundizar en ello, tuvo una expansión en tan solo 100 años que realmente nos invita a echar un ojo profundo y analítico sobre esa cuestión, dado que realmente, es decir, ni siquiera el Imperio Romano tuvo una expansión tal, y esto hay que tenerlo muy en cuenta. Una de las políticas que él tuvo, ¿sí?, ya como gobernante, fue la pacificación y la unión, ¿sí? Es decir, en ese momento, ¿sí?, existía dos grandes civilizaciones representadas en imperios, que era el Imperio Romano, ¿sí?, Bizancio, y el Imperio Persa, ¿sí?, que estaba gobernado por la corte sasánida. Y los árabes que vivían en esa península que hoy es Arabia Saudita, lamentablemente, no habían tenido hasta ese momento ningún tipo de desarrollo civilizatorio. Eran tribus, ¿sí?, que estaban luchando entre ellas de forma sangrienta constantemente, y lamentablemente por esa situación no podían tener ningún tipo de desarrollo social. Y además había, digamos, el analfabetismo era prácticamente total, ¿sí?, y solamente el desarrollo económico era en base al comercio y al pillaje, ¿sí? Es decir, no había ningún tipo de empresa económica más que la de estos dos, ¿sí? Y cabe destacar que también el rol de la mujer estaba muy pisoteado. Es decir, los árabes, de lo que se considera la jahilía, ¿sí? Jahilía es un término que significa tanto locura como ignorancia, lo cual son dos términos que tienen mucha relación entre sí, ¿sí? Ignorancia, locura y salvajismo. Tenía una costumbre atroz, que era que si una pareja tenía como primer hijo a una mujer, la enterraban viva, ¿sí? Una actitud, una práctica realmente salvaje. Y el profeta Muhammad vio esta ignominia, ¿sí?, con dolor, y recibió por parte de Dios, a través del ángel Gabriel, la revelación por parte del Señor, y comenzó a reformar la sociedad, ¿sí? No por nada él dijo que no tuvo otra misión más que la educación, y todas estas cosas fueron cambiando, pero obviamente hubo un choque muy grande con las élites que en ese momento oprimían, ¿sí? Es decir, la oligarquía quería que continuase ese modo de vida salvaje para que se beneficie un sector muy pequeño, y eso se trasladó lamentablemente, muy a pesar, porque el profeta del Islam no buscó la guerra, pero eso se terminó en un conflicto bélico, donde por gracia de Dios el profeta Muhammad, la paz de Dios esté con él, venció y logró efectivamente generar este orden social justo. El paso siguiente era la sucesión, ¿sí?, la sucesión de esta nación para poder alumbrar al mundo, ¿sí? Ese fue y es el objetivo del Islam. Pero hubo una cuestión, porque es decir, cuando el profeta del Islam muere, ¿sí?, que nosotros los chiitas afirmamos de que el profeta del Islam fue martirizado, lamentablemente se da un suceso muy triste, que fue el suceso de lo que se llama la asamblea de Bani Saqifa. Bani Saqifa era una comarca donde se reunieron líderes tribales árabes y decidieron de forma arbitraria elegir a un califa, a un sucesor, ¿sí?, que no era el que había elegido el profeta del Islam. Eligieron a Abu Bakr, cuando el profeta del Islam, por orden de Dios Altísimo, eligió y presentó en un lugar llamado Gadir a el Imam Ali, ¿sí?, que fue su yerno, como sucesor. Pero este grupo, que surgió después,
por la fuerza impuso el criterio de estas tribus y establecieron un califato. ¿Sí? Si los chiitas creemos en el imamato y este grupo considera el califato. ¿Sí? Lamentablemente, poco a poco la tradición islámica con estos califas usurpadores se empezó a perder, pero Alí se mantuvo, ¿sí?, alejado y decidió apoyar a los musulmanes que continuaban con ese criterio, a guiarlos para guiar por los siglos de los siglos. Es decir, él prefirió la guía antes que el poder político por el poder político. ¿Sí? Además que esto puede tener muchas complicaciones. Y así pasó el primer califa, así pasó el segundo califa, donde se hicieron las conquistas a Roma y a Persia. Vino el tercer califa, donde las cosas empezaron a ir realmente muy mal, porque ya había un orden socialmente injusto, y le tocó, la gente se dio cuenta, ¿sí?, a quién tenían, y terminaron eligiendo al Imam Alí, y el Imam Alí empezó a gobernar, y dijo que él iba a gobernar como el profeta, y así empezó a ver, se restauró un orden social justo, tal como lo diseñó Muhammad, el profeta del Islam. Y en este contexto, quienes se habían beneficiado de las dádivas de los califas anteriores reaccionaron contra esto y empezó a tener guerras intestinas, ¿sí?, guerras para adentro. Es decir, esto cabe destacar, es decir, los anteriores califas tuvieron guerras para afuera, ¿sí?, que eso los musulmanes no aceptamos, ese tipo de cosas, ¿sí? Pero cuando le tocó al Imam Alí gobernar, y gobernar justamente, las guerras fueron para adentro, ¿sí? Tuvo 3 guerras civiles, donde grupos se le empezaron a sublevar, y se les sublevaron porque hubo un orden social justo, y esto es muy importante, porque por más, ¿sí?, y esto ustedes lo pueden ver en la historia del peronismo, por más que por más que haya muchos beneficios para la sociedad en un orden social justo, mucha gente no está preparada para aceptar la justicia, ¿sí? Hay mucha gente que por A o por B, como ve sesgados sus privilegios, no está preparada para aceptar la justicia. Nosotros, inclusive la gente digamos, de mi rango etario, ¿sí?, lo puede observar, que mucha gente dice, ¿cómo puede ser que un pobre se compre un celular? ¿Cómo puede ser que se compre una zapatilla? ¿Cómo puede ser de que tenga una tarjeta de débito? ¿Sí? A mucha gente, incluso de las clases medias, siente mucha bronca cuando ve la justicia, ¿sí? Y eso realmente, en el contexto del gobierno del Imam Alí, se dio así. Vamos ahora a introducirnos a ver cómo gobernaba el Imam Alí. Por más que nosotros vemos los frutos del gobierno del Imam Alí al estudiar la historia del Islam y cómo a él lo sacaron del gobierno, nos quedó un material, ¿sí?, una epístola, ¿sí?, que quedó para los siglos de los siglos hasta el día de hoy, como el resumen de lo que es de la forma de gobierno que tenía el Imam Alí. Él le mandó a su gobernante en Egipto una carta extensa, dándole indicaciones precisas de cómo gobernar, ¿sí?, que la carta es esta, la tenemos ahora en formato libro, ¿sí?, se llama Consejos para un buen gobierno, tanto ustedes como los compañeros que lo requieran en la charla, que por favor nos los acerquen, que con todo gusto les vamos a acercar esta obra, y vamos ahora a leer textualmente ciertas consideraciones del Imam Alí, ciertos consejos que le dio a su gobernante Malik Ashtar, ¿sí?, el gobernante del Egipto. Voy a leer partes puntuales de la carta, ¿sí? Dice así: déjame hacerle saber, Malik, que te envió como gobernador a un país que ha conocido antes muchos gobiernos. Algunos fueron benignos y comprensivos, y buenos,
mientras que muchos otros fueron tiranos, opresores y crueles. La gente te juzgará tu autoridad tan críticamente como tú has juzgado las actividades de otros gobiernos. Te criticarán de la misma manera como tú has censurado o aprobado a otros gobiernos. Debes saber que un hombre bueno y virtuoso es conocido y reconocido por lo bueno que se dice de él y por las alabanzas que Dios le ha destinado a recibir de otros. Por tanto, haz de tu mente el origen y fuente de buenos pensamientos, buenas intenciones y buenos actos. Esto solo puede lograrse si mantienes un estricto control de tus deseos. Sin embargo, ellos tratarán de incitarte y coaccionarte. Recuerda que la mejor manera de hacer justicia es alejarte del mal e impedir los vicios, las cosas que el egoísmo desea desmedida e irracionalmente. Es decir, el primer consejo del Imam Ali para tu gobernante en Egipto es que tenga control de sí mismo, es que purifique su alma, ¿sí? Es decir, lo primero que le indica es una cuestión del orden espiritual, una cuestión del orden, digamos, de las virtudes del ser humano. Vamos a pasar a otra parte, donde ella habla específicamente de la relación con los ministros, ¿sí? Lo cual esto es muy importante, sobre todo para aquellos que el día de mañana van a ocupar una posición de poder. Esto en especial a los compañeros que están militando y que se están formando como futuros cuadros. Escuchen las palabras del Imam Ali que dice: tus peores ministros serán aquellos que han sido ministros de los gobiernos tiranos y opresores que te antecedieron. Aquellos que fueron partícipes de atrocidades y salvajes crueldades cometidas por sus gobiernos. Tales personas no deberían obtener tus confidencias ni deberían ser de tu confianza, porque ellos han ayudado a los pecadores y han servido a gobiernos crueles y tiranos. En su lugar encontrarás a personas que, siendo tanto juiciosas como instruidas, no han tenido mentalidad pecadora criminal, ni han ayudado a los tiranos en su tiranía, ni asistido a los pecadores a llevar a cabo sus actos indignos. Tales personas te ocasionarán menos dificultades, serán de la mejor ayuda, simpatizarán contigo sinceramente. Si tienes confianza en ellos, romperán sus relaciones con tus opositores. Conserva como compañeros a tales personas, tanto en tus reuniones personales como en las reuniones oficiales, ¿sí? Esto es muy importante, porque nosotros vemos que en estos gobiernos corruptos que tenemos en esta época, las figuritas se van repitiendo. Y son figuritas repetidas que no tendrían que estar en donde están, como una casta atornillada al poder, sino que muchos tendrán que estar presos. Entonces, el día que los compañeros lleguen, tienen que tener en cuenta esto, que aquellas personas que fueron cómplices de la tiranía, de la infelicidad del pueblo, hay que cortar relación. Pero con los sinceros, con aquellos que están trabajando para la patria, uno tiene que conservar con esos su relación. Bien. Tercer punto es la descripción de la sociedad que hace el Imam Ali y cómo le aconseja a su gobernante que se maneje con ellos. Dice así: debes saber, Malik, que las personas que tú gobiernas están divididas en clases y grados. La prosperidad o el bienestar de cada clase, individual o colectivamente, están tan íntimamente relacionadas con las de otras clases, que forman un todo inseparable. Una clase no puede existir pacíficamente, ni puede vivir felizmente y no puede trabajar sin el apoyo y los buenos deseos de otra, ¿sí? No por nada, el emblema del justicialismo es la unión de clases, ¿sí? Ustedes fíjense que esto fue escrito
Esto es una carta que se escribió en la Edad Media. No es una tesis política de hoy, ni del siglo XX. Después se empieza a dividir clase por clase sus propiedades y vamos a las clases medias y las bajas, que esto es lo que nos ocupa a nosotros el día de hoy. Dice así: y la prosperidad de todos ellos, soldados, gente común y funcionaria, y los funcionarios, dependen de los comerciantes y los industriales. Estos actúan como intermediarios entre consumidores y proveedores. Ellos atienden las necesidades de la sociedad y proveen de mercadería. Habilitan negocios, mercados y centros comerciales. Así satisfacen las necesidades de los consumidores. Alivian a los ciudadanos de tener que correr detrás de los requerimientos de la vida. Luego está la clase más baja, la de los pobres y las personas incapacitadas. Absolutamente necesario velar por ellos, ayudarles y proveerles. El Señor misericordioso ha dispuesto la forma de medios para mantener y proveer a los sectores más pobres, y cada una de estas clases tiene este derecho sobre el gobierno del Estado. Se proveen al menos las mínimas necesidades para su bienestar. Esto con lo que respecta a las clases más bajas, es decir, la importancia de la clase media, del sector privado, del sector que produce, ¿sí? Y la responsabilidad que hay con los excluidos, ¿sí? Esto es justicialismo puro y duro. Bien, después tenemos qué le prohíbe, qué cosas el imam Ali a sus funcionarios, su gobernante, le prohíbe terminantemente. Estas son cuestiones de mucho rigor que tenemos que obedecer y observar todos aquellos que alguna vez quisiéramos llevar la justicia social al pueblo. Fuera de las horas de trabajo, fija un tiempo para las demandas y para las quienes quieren llegar a ti con sus quejas. Durante este tiempo no debes hacer otro trabajo más que oír y prestar atención a sus quejas. Para este propósito, debes fijar una audiencia pública y durante esta audiencia, por amor a Dios, trátalos con gentileza, cortesía y respeto. No permitas que se encuentren presentes en la audiencia ni tu ejército ni la policía. Para que se puedan quejar contra tu gobierno, pueden hablar libremente y sin temor. Todo esto es un factor necesario de tu gobierno, porque a menudo he oído al santo profeta, es decir, el imam Ali cita al profeta en su carta, aquella nación o gobierno donde los derechos de los desposeídos, necesitados y oprimidos no son protegidos y donde a las personas importantes y poderosas no se les fuerza a satisfacer esos derechos, no puede alcanzar la salvación. Es decir, es un juicio tajante donde que si no hay justicia social, no hay salvación ni siquiera del alma, es decir, realmente una responsabilidad muy grande. Y por último, vamos a leer el epílogo de la carta del imam Ali a su gobernante Malik Ashtar, ¿sí? Cómo se despide de él, que esto es muy importante de tener en cuenta. Dice así: suplico a Dios, cuya inmensa misericordia e inmenso poder se satisfacen todos los requerimientos, derrame sobre mí y sobre ti lo que sea de su complacencia, y nos dé el triunfo al presentarnos ante Él y sus criaturas con clara justificación por nuestras acciones. Quiera Él concedernos una excelente reputación entre las criaturas, que dejemos un buen ejemplo en las comarcas gobernadas y que nos perfeccionemos en la gracia y redoble las generosidades. Y le pido que selle mi vida y la tuya con la felicidad y el martirio en su camino. Cita el Corán, capítulo 2, versículo 156. A Dios pertenecemos y a Él retornamos. La paz sea con el mensajero de Dios y su familia purificada y ennoblecida, y los bendiga eternamente. Saludos. Esto, como epílogo, es muy importante porque es un recuerdo para todos nosotros, en especial para los gobernantes, quienes tendrán un juicio más duro cuando se tengan que presentar ante Dios,
de que nada va a quedar así. Es decir, uno aquí en la vida pasa, ¿sí? Dentro de 50 años tal vez no quede ni recuerdo de esta conversación que tenemos ahora. Pero todo lo que hagamos va a tener su efecto y se nos va a pedir cuentas de todo. Y hay que tenerlo muy en cuenta. Y por eso es tan importante que el epílogo de la carta fue esa, recordarle a su gobernante de que vamos a tener que rendir cuentas. Y es en tono de súplica, ¿sí? Es decir, que ni siquiera aquellos que hacen bien las cosas se queden tranquilos de que tienen el cielo ganado, porque Dios pedirá cuentas. Y ni que hablar a aquellos que tienen el destino de la sociedad en sus manos. Esto es un tema muy importante. La conclusión de esta carta presentada es, el primero, que toda actividad política tiene que tener una base espiritual si quiere un triunfo. Punto número 2, atender a la totalidad de la sociedad. Punto número 3, tener contacto incluso con la gente que no está con nosotros. ¿Sí? Es decir, esta cuestión de recibir a la gente que tiene quejas es muy importante. Es decir, el Imam Ali no está planteando una grieta, está planteando cerrarla. Nosotros vivimos en una época, que es la posmodernidad, donde todo es grieta, todo es gregario. Que los pañuelos, que los partidos, que las bandas de música, que las modas, que las tribus urbanas, ¿sí? Y la sociedad se vuelve más gregaria, más gregaria, más gregaria, ¿sí? Y todo eso conlleva a una disolución de la sociedad, ¿sí? Incluso, ahora peor, porque hasta hace poco era lo gregario, ahora directamente es individual, ¿sí? Es decir, en el contexto de la pandemia, que hay que atenderla porque es una cuestión de orden público y que afecta a gran parte de la humanidad, pero hay ciertas cuestiones de administración de esa situación que son en contra de la comunidad. Lo cual nos tiene que llevar eso a la reflexión, porque si sobre las grietas trazadas se va a hacer otra grieta sobre cada individuo y ver a la persona que toma un mate con su familia como un enemigo, ojo al piojo con eso. Ojo con esas cuestiones. Las grietas políticas, sociales, hay que zanjarlas. No tenemos que sentar, hablar, discutir, ponernos de acuerdo e ir para adelante. El ser humano, por definición, es un ser social. Y esas relaciones sociales deben estar forjadas en base a valores para que se vuelvan relaciones sanas y provechosas y virtuosas, no tóxicas como pasa hoy en esta época. Y una de las cuestiones por las cuales las religiones abrahámicas, judaísmo, cristianismo e islam, pudieron imponerse sobre otras es la inclusión y la vida social. ¿Sí? Y eso es muy interesante de entenderlo. Hasta aquí mi exposición, espero no haberlos aburrido y estoy a su disposición para las preguntas que haya. Muy bien, Hassan, agradecidos con vos por esta hermosa exposición. Ahora vamos a pasar a un par de preguntas que va a hacer Richard. Richard, te paso el micrófono a vos. Bueno, muy bien. Sí, en realidad decís bien, dos preguntas. Es una pregunta que tal vez que en realidad tal vez sean dos, ¿no? Y quisiera, ¿cuál es tu impresión, la impresión que nos podés dar sobre la expresión contemporánea de esta doctrina social del Islam? Digamos que, ¿cuál es tu opinión sobre las expresiones contemporáneas? ¿Cómo podrían ser, por ejemplo, la Revolución Islámica en Irán? ¿Y qué relación esto podría tener también con
con los gobiernos seculares, también como Libia, como Gaddafi, estamos hablando de Assad, de Nasser, si de alguna manera estos son herederos Bueno, de Ian, esta es doctrina. una pregunta compleja y que realmente llevaría mucho tiempo poder, digamos, desarrollarla, pero cabe destacar lo siguiente, ¿sí? Que el Islam, digamos, después de lo que serían los procesos de colonización y descolonización en Asia y en África, se vio, es decir, como tradición religiosa frente a distintas problemáticas muy puntuales, ¿sí? Además, está por otro lado la cuestión de lo que sería las ideas de Occidente, ¿sí? Y su penetración en el mundo asiático y africano, ¿sí? Ustedes piensen nada más y nada menos que una de las potencias más importantes a nivel del mundo, que es China, ¿sí? Desarrolló un comunismo, ¿sí? Con propiedades de China específicamente, ¿sí? Es una mezcla entre marxismo y confucianismo, ¿sí? Está su tradición y está el pensamiento moderno, lo cual esto da una muestra de, digamos, las problemáticas con las que los pueblos de Asia y África se dieron frente a la universalización de las ideas occidentales y europeas. En este contexto se producen los fenómenos de descolonización en el mundo asiático y africano, ¿sí? Donde se valieron de elementos, ¿sí? De la izquierda occidental y también del nacionalismo para digamos, edificar sus procesos de descolonización. En ese contexto entendemos a Gaddafi, a Nasser y al Assad. En un momento en la radio de Casey y Luciana tuve la oportunidad de hablar brevemente acerca de la tercera posición en el mundo islámico y citamos a Ban Bella en Argelia, citamos a los Assad en Siria, a Nasser en Egipto y a Gaddafi en Libia, que son personas que inevitablemente tuvieron, ¿sí? Tuvieron la influencia de la tradición de justicia social del Islam, pero también con una influencia de los nacionalismos, ¿sí? De la tercera posición del Occidente, ¿sí? Pero desde una óptica descolonialista, lo cual es muy importante de citar, ¿sí? También acá podremos citar el proceso nacionalista que tuvo Irán con Mossadegh, ¿sí? Pero todos estos ejemplos de tercera posición tuvieron una limitación, ¿sí? Que fue justamente la cuestión de un nacionalismo con bases etnoculturales y no tanto abrevadas a la tradición islámica. Hasta que llega Khomeini, ¿sí? Y levanta un tercerismo, una tercera posición, pero basado 100% en la religión. Incluso por una reforma del sistema religioso del chiismo, del Islam chiita duodecimano, ¿sí? Donde se logró la fundación de la República Islámica de Irán, que es nacionalista de tercera posición, pero con una base 100% espiritual y religiosa en esto que estuvimos exponiendo antes. Por eso es justamente República Islámica, ¿sí? Cabe destacar que es muy importante entender esto, es decir, creo que no hay nación en el mundo que hoy más refleje los valores islámicos que la República Islámica de Irán, al punto que incluso los enemigos del Islam, ¿sí? Es decir, los académicos que se dedican a la difusión de la islamofobia y a combatir en términos académicos al Islam, que en lengua hispana podemos citar a César Vidal Manzanares, que es un español, ex testigo de Jehová, que bueno, se dedica, digamos, a hacer ponencias y conferencias y un activismo antiislámico en términos académicos, ¿sí?
Él incluso cuando le hicieron justamente esta pregunta, ¿sí? Pero obviamente en un tono anti-islámico, dijo que la nación más fielmente, más fehacientemente islámica es Irán, ¿sí? Entonces yo creo que él incluso en su islamofobia terminó entendiendo dónde está el Islam verdadero. Y eso es para tener en cuenta. Muy bien. Yo te querría hacer una pregunta, ¿no? Vemos en el mundo una especie de pelea a partir de la caída de las Torres Gemelas, pero no me quiero abocar a la pelea entre el islamismo y el cristianismo, sino que preguntarte qué opinas de la occidentalización de los países islámicos y por otro lado también lo que está sucediendo en países europeos en donde cierran iglesias y donde hay una iglesia, abren una mezquita. ¿Qué opinas sobre esto? ¿Qué opinión te merece? Bueno, es una pregunta que también realmente se podría hablar mucho y desarrollar en profundidad, porque la verdad que ahí hay que analizar una serie de parámetros que son muy complejos, ¿sí? Como el político, el geográfico, el económico, el religioso, ¿sí? Sí, son una serie digamos, de cuestiones muy complejas que, bueno, arrojan como resultado la realidad que vemos hoy y bueno, la verdad que es muy complejo ese asunto, ¿sí? Tengamos en cuenta de que tenemos la teoría de Samuel Huntington, que es la lucha de civilizaciones, que esto hay que entenderlo como una ideología, no es como un estudio histórico o civilizatorio del desarrollo de distintas naciones, sino lo que plantea Samuel Huntington es una ideología, tal como la lucha de clases o la lucha de sexos entre hombre y mujer, patriarcado o feminismo. Es una ideología, ¿sí?, justificante de una postura geopolítica que hasta incluso podemos decir que ya terminó, ¿sí?, pero que se llevó millones de seres humanos en el camino, ¿sí? Porque hoy por hoy, es decir, desde 2020 en adelante, si ustedes ven las noticias y eso, los organismos de propaganda de Estados Unidos ya prácticamente no hablan de los musulmanes, sino de China, ¿sí? Entonces, desde este año en adelante vamos a escuchar mucho más hablar de China que de los musulmanes. De hecho, irónicamente comentaba que parece que Al Qaeda, los talibanes, el ISIS, en la cuarentena se tomaron vacaciones, no atacaron nunca más nadie. Lo cual, eso llama bastante la atención. Pero con respecto a esta cuestión, ¿sí?, existe lo siguiente. Es decir, en el año 2001 en adelante se dieron una serie de invasiones al mundo islámico que trajeron mucho dolor y mucho sufrimiento, ¿sí? Donde podemos citar, bueno, la invasión a Afganistán en el 2001, que duró hasta hace muy poco, donde murieron millones de personas, la invasión a Irak en el año 2003, donde aproximadamente murieron 1 millón de civiles, y además de toda estructura social destruida, la invasión a Libia en el año 2011, y la invasión el conflicto que se terminó internacionalizando en Siria, también llevó a que muchas personas se vayan de su país y, bueno, busquen otros lares. También tenemos... Muchas gracias, Hassan. ¿Seguís? Sí, está bien. Si me permitís, bueno, antes de que Luciana pueda cerrar, vamos a leer algunos comentarios de los distintos compañeros que estuvieron participando. Nida Lirola dice, la AUH, Asignación Universal por Hijos, se compara en nada con el ingreso universal, es el equivalente al salario familiar para las familias que viven del trabajo informal. Guillermo Cantatore, peronista, nos dice, saludo a todos los compañeros, viva Perón. Eduardo Magnani nos dice, estupendo análisis de las religiones abrámicas y el poder político e influencia social. Después nos escribe William Jusevi, hola compas, los escucho mientras estudio el himno argentino en piano. Nico Acosta nos dice, excelente exposición, Leandro. Pablo Agustín nos dice, Leandro, uno puede ser un ciudadano altamente educado de una sociedad rica y moderna.
Sin embargo, para empezar a comprender de qué manera enfrentamos el Islam contra el racismo. El racismo que se vive en Estados Unidos cada vez que ocurren tales eventos de racismo, necesitamos mirar las enseñanzas de la religión Islam, que representa la igualdad, la justicia, la compasión y la tolerancia. Después dice, la sociedad árabe en la Meca no era igualitaria. Los árabes solían tener esclavos para sus tareas diarias y estos esclavos eran sometidos a un trato inhumano. Luego dice, la riqueza, lo tribal y el origen étnico determinaba el estatus social de una persona. Sin embargo, con la llegada del Islam, la sociedad árabe experimentó revolución y se encaminó en otra puramente igualitaria. Después, Fernando Elías Siliano dice, ¿cuál es su pensamiento con respecto al gobierno de los jóvenes turcos y lo que hacían en nombre del Islam? ¿Podrías respondernos eso, Leandro? Antes de sí, eso es una muy buena e interesante pregunta. Sí, es decir, tal como estuvimos hablando anteriormente, el nacionalismo turco lo tenemos que entender en el contexto de la herencia otomana, por un lado, ¿sí? De los califas otomanos, donde, bueno, es decir, los califas otomanos ya estuvieron completamente alejados de la tradición, puramente profética del Islam. De hecho, acá, en esta obra, van a poder ver que los no musulmanes vivían junto con los musulmanes cuando se describe la sociedad, ¿sí? Donde unos pagaban un impuesto y el otro otro, ¿sí? Había una legislación donde se los equiparaba socialmente, pero la política de los califas, separado de esto, ya fue completamente, digamos, separada del Islam, ya sin nada que ver con esto, y el califato otomano, ¿sí? Cuando pierde la Primera Guerra Mundial, eso se troca en un nacionalismo turco, y los jóvenes turcos y Atatürk cometen en ese plan homogeneizante, ¿sí? Porque uno de los problemas del nacionalismo en Asia es la homogeneización. Ellos vivían en imperios y pasaron a vivir en naciones, ¿sí? Esto también pasó en Francia, que es la cuestión de la homogeneización. Y al buscar la homogeneización, estos jóvenes turcos cometieron atrocidades muy grandes, como fue el genocidio armenio, como el genocidio de los asirios o de los griegos, donde intentaron purificar, ¿sí? La nación turca, y hubo, bueno, desplazamientos, masacres y realmente cuestiones que son atroces y que los musulmanes de bien los rechazamos terminantemente. Prueba de esto es que muchos de los armenios, ¿sí? Que fueron expulsados por Turquía, encontraron asilo en Irán. Y hasta el día de hoy en Irán tenemos una comunidad armenia cristiana practicante, ¿sí? Tenemos la catedral de Bonk en Esfahán, que es una catedral hermosa, que conforma un sector pudiente económicamente e influyente en la sociedad entre los musulmanes, ¿sí? Entonces, ojo al piojo, porque no hay que poner en una misma bolsa los crímenes de un solo sector. Ojo al piojo con eso, ¿eh? Así que un saludo grande para el amigo armenio, que creo que tiene la bandera armenia, bueno, Irán con Armenia tiene una gran relación, así que le mando un saludo grande. Bien, último comentario antes de que cierre Luciana. Nos dice Matías Benítez, gente brillante lo que estoy escuchando. Lamento no haber podido ver el programa completo por circunstancias ajenas. Abrazo a todos los expositores. Veré en breve el programa completo. Fenómeno Leandro explicando el mundo islámico y sus procesos históricos. Luli. Bueno, muy interesante exposición del compañero Leandro y también de las preguntas que le han hecho. Mientras que él hablaba, yo reflexionaba o me venían destellos de nuestra doctrina desarrollada por el general Juan Domingo Perón, y me da la sensación de la necesidad de esta democracia integrada, ¿no? Cuando hablaba de los desposeídos y hablaba de las diferentes clases que puede existir en una sociedad,
Y por otro lado también pensaba en esto que hacía Perón de valorizar los símbolos nacionales, como la bandera, por ejemplo, y generando unidad bajo la bandera argentina, y no es que en aquel momento no existiera la huipala o diferentes identidades del pueblo, sino que se generaba una unidad en el pueblo que hacía que todos pudieran marchar hacia el bien común, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos con los que nos encontramos, no solo como militantes, sino como humanos, para generar la unidad o la hermandad, crear esta comunidad de amigos tan necesaria que nos pidió Perón? Dentro de eso también me he anotado esto de la comunidad organizada. La comunidad organizada plantea el avance del hombre, ¿no? de su espiritualidad, con la misma velocidad que tenemos avance tecnológico o avances materiales. Creo que nos sigue quedando en deuda poder realizar el equilibrio entre lo individual, lo colectivo, lo espiritual, lo material, y en ese sentido me pareció enriquecedora la charla con Leandro, porque en todo lo que ha profundizado nos aporta datos y cuáles son las características del Islam en cuanto a la justicia social. Así que un agradecimiento al compañero Leandro, a Casey y a Richard también, porque estas charlas creo que nos enriquecen a todos, y por sobre todas las cosas poder escucharnos. Compañeros y compañeras, nos vemos la semana que viene con una nueva presentación. Espero que Dios los bendiga. Igualmente, compañeros, abrazo peronista. Chao, chao. Gracias. Un abrazo.